Hola iglesia, Dios te bendiga en este día. Deseo con todo el corazón que el Señor esté abrazándote en esta mañana, que pueda estar enseñándote en esta mañana y que podamos crecer y aprender de su palabra. Amén. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 27 del versículo 1 hasta el versículo 10. En la NTV dice lo siguiente: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilatos, al gobernador romano. Cuando Judas, quien había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. ¿Ese es tu problema? Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Amén. El título de este devocional es Remordimiento, pero no arrepentimiento. Hoy el Señor nos quiere hablar, iglesia, sobre el arrepentimiento y el remordimiento. Y me gustaría hablar sobre dos personajes bíblicos que nos pueden enseñar mucho a entender todo esto. De ser un creyente de un arrepentimiento verdadero, genuino, o de ser un creyente que no pasa nada más de tener remordimiento, de conciencia de los errores que cometió. Saben, el día de ayer el pastor Johan hablaba de Pedro, ¿no? De todo lo que le pasó, de cómo Pedro negó a Jesús y hasta juró en no conocer a Jesús. Pero luego podemos ver que Pedro, el mismo que negó a Jesús, se acordó de las palabras que su maestro le había dicho. Pedro recordaba que Jesús se anticipó que él lo negaría, y después de todo eso, Pedro salió corriendo afuera y lloró desconsoladamente, amargamente, como dice la Biblia. Ese llanto, ese momento que estaba atravesando Pedro, nos muestra y nos tiene que enseñar a nosotros que Pedro estaba muy arrepentido. Podemos ver a un Pedro llorar desconsoladamente. Podemos ver a un Pedro que estaba destruido por haber negado a Jesús. Pero no solamente lloró de todo lo que hizo, sino que podemos ver que hubo un cambio de actitud en la vida de Pedro. Porque después podemos ver a Pedro que estaba dispuesto de dar su propia vida por Jesús. Que él estaba empeñado en hacer la tarea de la cual Jesús les había encomendado. Pero en los versículos que hemos leído ahora, podemos ver la vida de Judas Iscariote, un hombre que al igual que Pedro estaba con Jesús, un hombre que al igual de Pedro era de la confianza de Jesús, inclusive era el tesorero del ministerio de Jesús, y que de repente por unas monedas decide vender a Jesús y en traicionar a Jesús. Podemos ver que como Pedro y Judas, ambos pecaron en traicionar a Jesús. Ambos negaron a Jesús, pero la Biblia nos muestra que Judas solo tuvo remordimiento. Tenemos que saber que el remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y lo intranquiliza. Judas se arrepintió, pero no delante de Dios, sino delante de los hombres. Judas decidió buscar al hombre más antes que a Dios. Judas reconoció su pecado, pero no delante de Dios, sino reconoció el pecado delante de los hombres.
Después podemos ver que Judas se quita la vida porque no aguanta la extrema presión que siente por la mala decisión que tomó. Y la Biblia nos muestra que nunca hubo arrepentimiento verdadero como la de Pedro en la vida de Judas. Estas cosas pasaron y siguen pasando en nuestra vida, y vamos a observar en conocidos, amigos, vecinos y hasta nuestra misma familia. Pero el día de hoy tenemos que vernos a nosotros mismos en si hubo un arrepentimiento verdadero en nuestra vida. Tal vez estamos siguiendo los mismos pasos de Judas y no nos estemos dando de cuenta. Que hoy sea un tiempo de analizarnos, iglesia, y preguntarnos si estamos verdaderamente arrepentidos o si solo es un remordimiento por algo que hicimos. Porque para los judíos el pecado era como una deuda con Dios. Era lo mismo vivir endeudado que vivir pecando. Porque cuando nos endeudamos, se siente como si tuviéramos una carga difícil de llevar que nos aplasta y nos genera una presión por la cual no nos podemos librar. Vivimos atados al acreedor por más pequeña que sea la deuda. Del mismo modo, el pecado nos deja atados a Satanás, sin importar cuán insignificante sea. Y una vez que quedamos atados, perdemos nuestra propia libertad. Esperamos ser bendecidos sin buscar recibir el perdón por nuestros pecados. Es lo mismo que un niño solo pide comida chatarra y que no conoce el sabor de la buena comida. Es pretender evitar la mirada de los padres que saben lo que es bueno y lo que es malo para sus hijos. De nada sirve recibir bendición tras bendición sin haber sido perdonados por nuestros pecados. Es como poner una comida deliciosa en un plato sucio. Sencillamente no podremos comerlo porque primero debemos limpiar el plato. Que lo más importante que podamos hacer hoy es obedecer a nuestro Padre y alejarnos del pecado. Es importante que tu vida sea restaurada hoy. Es importante que el arrepentimiento pueda traer a tu vida un cambio de actitud. Porque si se restaura la relación con Dios, se restaurará la relación con los hombres. Por eso necesitamos anhelar desesperadamente y únicamente el perdón de los pecados, en lugar de tomar malas decisiones que nos aplastan cada vez más y más. Dios, que en su gran amor hoy no permita que nadie se pueda perder. Amén, iglesia. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tu palabra puede traer alivio a nuestras vidas. No permitas que nuestra vida tropiece con el pecado. Que tu palabra pueda cambiar nuestros corazones, que pueda traer un arrepentimiento verdadero a nuestra vida. Anhelamos en todo tiempo buscarte a ti más antes que los hombres. Danos esa libertad y danos una restauración en espíritu. Hoy decido rendirme delante de ti y ante tu amor, porque tú me escogiste primero, tú me amaste primero, aun cuando nadie me conocía. Tú eres mi Señor y mi Salvador. En ti confío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.